Las vidrieras se visten de rojo y blanco, los mercados toman las plazas, se estrenan las pistas de hielo y por todos lados aparecen puestos donde calentar el cuerpo con una apple cider bien caliente. La Navidad en Nueva York se vive con todo. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Lo que más deslumbra en esa época es cómo viven los neoyorquinos la previa a la Navidad, por lo que te recomiendo estar en Nueva York por lo menos la semana anterior al 25 de diciembre para ver y disfrutar ese despliegue. Las propuestas que elegí mostrarte en este video son las que sentí que mejor me hicieron vivir la experiencia de esa Navidad en Nueva York que hemos visto en infinidad de películas. La mayoría son ofertas gratuitas porque creo que la mejor parte de la Navidad neoyorquina se vive en sus calles. En este barrio de Brooklyn, los vecinos decoran sus casas y jardines con miles de luces de colores, figuras motorizadas y adornos. Como es una iniciativa vecinal, no hay fecha exacta en la que se prenden todas las luces, pero para que tengas una idea, suelen estar prendidas desde el fin de semana de Acción de Gracias hasta los primeros días de enero. Dyker Heights está en Brooklyn, a unos 40 minutos de Manhattan en el metro. El barrio no tiene estación de metro, pero los barrios vecinos sí. En mi página web te dejo las opciones de transporte que tenés para llegar. Una de las atracciones navideñas más populares en la ciudad de Nueva York es la conocida como Grand Central Holiday Train Show, un tren en miniatura que recorre distintos escenarios neoyorquinos. La maqueta permanece expuesta entre noviembre y febrero en la tienda que el New York Transit Museum mantiene abierta de forma permanente en la terminal y tiene entrada gratuita. En general verás una decoración navideña en toda la ciudad, pero hay algunas grandes tiendas comerciales como Macy's, Barney's, Bloomingdale's y Lord & Taylor que crean decoraciones muy elaboradas en sus vidrieras. No te podés perder la gran proyección navideña que la tienda Saks realiza sobre su fachada y que se repite cada pocos minutos entre las 17 y las 22 horas. Otra de las atracciones de la ciudad en esta época son los mercados navideños. La mayoría abren en noviembre y cierran los primeros días de enero. Acá te dejo los más conocidos, pero podés encontrar mercados de Navidad en otros distritos de la ciudad. Winter Village en Bryant Park. Cerca de 150 puestos de madera se distribuyen alrededor de la gran pista de hielo del Bryant Park. Allí podés encontrar productos de todo tipo, regalos, artesanías, decoración navideña, juguetes y gastronomía. Grand Central Holiday Fair en Grand Terminal. En la sala Vanderbilt Hall, la antigua sala de espera de la estación, se instala un elegante mercado de artesanía y decoración. Allí podrás encontrar de todo: obras de arte, artesanía, ropa de mujeres, hombres y niños, juguetes y artículos de decoración. Es tradición que el árbol de Navidad del Rockefeller Center se encienda acompañado de actuaciones musicales el miércoles siguiente a Acción de Gracias. El árbol permanece en la plaza hasta principios de enero del siguiente año. El árbol de Bryant Park también se enciende con espectáculos de música y patinaje alrededor de la pista de hielo que se instala en el parque. El Christmas Spectacular Radio City Rockets es el espectáculo navideño característico de Nueva York, que se presenta regularmente desde mediados de noviembre hasta los primeros días de enero. Las protagonistas son las Rockets, una compañía de bailarinas que cuentan una historia navideña, narrada a través del baile, música y actuación, ante decorados neoyorquinos que van transformando el escenario. Las entradas son caras, pero podés conseguir algunos descuentos. El New York City Ballet representa el Cascanueces cada invierno durante la temporada navideña en el Lincoln Center. Más de 90 bailarines interpretan la obra de Tchaikovsky entre decorados, trajes adornados y efectos audiovisuales, en torno a un árbol de Navidad de 12 metros. El 25 de diciembre, día de Navidad, es festivo y la gente suele celebrarlo en familia. La mayoría de las atracciones abren, aunque tienen horarios reducidos. Una de las pocas atracciones que cierra este día es la Estatua de la Libertad. No hay dudas de que Nueva York se viste de magia en Navidad. Por eso, si querés vivir el espíritu navideño a tope, este es el lugar. Te deseo una feliz Navidad y un año nuevo plagado de nuevas experiencias de viaje. No olvides correr la voz y suscribirte para no perderte todo lo que vamos a compartir durante el próximo año. ¡Nos vemos en el camino!